A continuación hablaremos sobre los desórdenes más frecuentes de la superficie ocular. La superficie ocular, donde obtenemos, comprende tanto de los párpados superiores, que sirve, tanto superior e inferior, que sirve como una protección eh, eh, externa al globo ocular. Posteriormente sigue la conjuntiva, el limbo y la córnea. Tenemos que la primera alteración o que se presenta el síndrome de lágrima disfuncional. Este puede incluir una manifestación ocular como ardor, escozor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia y visión borrosa. Este trastorno puede presentarse con inflamación superficial variable, junto con una superficie sin brillo y aumento de la velocidad del parpadeo y una disminución de la altura de la lágrima. Las infecciones conjuntivales y las enfermedades oculares, como la conjuntivitis alérgica, se presentan con secreción, inyección conjuntival y papilas y folículos. Algo que va a ser bien característico eh, o muy importante son la presencia de las células madres limbales, ya que su deficiencia puede llevar a ciertos trastornos como el déficit de reepitelización de la superficie corneal. La deficiencia de células madres limbales puede verse por diversas causas y da lugar a dos clases de problemas. En primer lugar, es el resultado de una curación inadecuada de superficies de erosiones epiteliales recurrentes y los defectos epiteliales persistentes. La segunda clase de problemas ocurre debido a la ruptura de la barrera eh, de las células madres limbales, lo que resulta en una vascularización superficial y conjuntival de la córnea, por lo que el epitelio conjuntival comenzará a crecer sobre la córnea. En este segundo caso es lo que sucede con el pterígio, que rompe esa barrera de células madres y se infiltra hacia la parte periférica a central de la córnea. Para ello se da un fallo en la superficie ocular sobre la fase del fenotipo epitelial, regulado de citología de impresión. La insuficiencia de superficie ocular se ha dividido en dos categorías. El fallo primario o el fallo 1 es caracterizado por una metaplasia escamosa, donde el epitelio corneal no queratinizado es reemplazado por uno queratinizado y puede ir acompañado de metaplasia escamosa conjuntival. En el fallo tipo 2 se caracteriza por células limbares en el epitelio normal de la córnea, es reemplazado por un epitelio conjuntival. Uno de los trastornos más importantes que se da en la córnea secundario, o sea, es por el síndrome de Stevens-Johnson, que el síndrome de Stevens-Johnson es una necrólisis epidérmica tóxica más grave y su intermediario eh, se caracteriza por una afección de dermatopullosa inmunológica grave. También este puede ser precipitado o presentado o desarrollado o exacerbado por las sulfas a través de la exposición solar. Es un trastorno vesículo ampulloso, agudo y autolimitado que afecta a la piel y al menos a dos membranas mucosas. Cuando la superficie afectada es menor del 10% de la superficie corporal, se denomina Stevens-Johnson. Cuando esta supera al 30%, se denomina una necrosis epidémica tóxica. Y cuando este supera mayor término del 30%, tiene un síndrome de Stevens-Johnson superpuesto con una necrosis epidérmica tóxica. El manejo del síndrome de Stevens-Johnson se maneja como una emergencia médica. El tratamiento es de apoyo inicialmente en la unidad de cuidados intensivos para quemados. Los esteroides de pulsos, dosis alta,
la inmunoglobulina intravenosa humana y los fármacos inmunomoduladores constituyen el pilar de tratamiento sistémico en el estadio agudo. Se inician los esteroides tópicos, los antibióticos de amplio espectro y los lubricantes sin conservantes. Ayuda a reducir la inflamación y prevenir infecciones y mejorar la superficie ocular respectivamente. El lente de contacto de vendaje y la membrana amniótica hecha a medida con tubo o anillo son extremadamente útiles. Otro trastorno muy frecuente en oftalmología son las quemaduras de superficie ocular, que estas pueden ser tanto por diferentes químicos que pueden ser compuestos por álcalis y ácidos, siendo los primeros tener una mayor afección mayor y que pueden llevar a una mayor cronicidad, ya que los álcalis, por su acción de saponificación de las grasas, puede ser sus daños mucho más profundos y procederán en el tiempo. Las lesiones químicas constituyen una de las principales causas de enfermedad de la superficie ocular. La gravedad de la exposición depende de varios factores, incluida la naturaleza del producto químico, puede ser ácido o álcalis, las concentraciones de solución, la cantidad de producto químico expuesto y la duración de la exposición, el área de superficie de contacto y la reacción térmica asociada. Por lo general, las lesiones por álcalis son las más graves que las por ácidos. ¿Cuáles son aquellos efectos de los productos químicos en el ojo humano? Las lesiones químicas en el ojo humano pueden causar una amplia gama de destrucción que involucra la superficie ocular, el estroma, la membrana de Descemet, el endotelio, la malla trabecular, el cuerpo ciliar, el iris y el cristalino. Todo esto va a depender del tipo de componente, siendo que los álcalis causan mucho más daño al ojo contra el ácido debido a su naturaleza lipofílica y una mayor penetración. Las abrasiones epiteliales más pequeñas generalmente se curan por la migración de las células epiteliales circundantes, pero aquellas abrasiones que son de mayor tamaño se curan por la migración centrípeta, o sea, desde la periferia al centro de las células madres limbales y tardan mucho más tiempo en sanar. Las características clínicas de las lesiones químicas, bueno, estas son una emergencia ocular donde el paciente presenta un dolor intenso, una sensación de ardor, de cuerpo extraño, lagrimeo, un blefarospasmo y una pérdida de la visión. Tras el examen puede haber un pequeño cuerpo extraño asociado del propio producto químico, aunque la presentación varía de un caso a otro. Generalmente se presenta con un edema periorbitario variable, un eritema, piel carbonizada y con pérdida de la ceja y del pestaña, cuando son productos pues, por una reacción térmica. Y las características de una superficie ocular incluyen la oclusión, congestión conjuntival, quimosis, isquemia lumbar, que puede ser variable, la isquemia, y por esto se divide en varios grados, el defecto epitelial conjuntival y corneales, la neblina o un edema corneal, la ulceración corneal estéril y ocasionalmente, y que puede ser de una mayor complicación, la perforación corneal.